José, gracias por aceptar el convite. Bienvenido a la nueva casa. Le agradezco la invitación, buen día y la verdad que lo felicito. Han dado un paso cualitativo importante. Muy lindo estudio. ¿Por qué decís que está fría la silla? Porque No, está fría, no sabía que hacía referencia. Yo estoy me siento medio. Sí. Bueno, ya tenemos el primer partido que lanza sus candidatos oficialmente. Ya sabemos, el día lunes, si quiere ir, usted que se anda por Yerbabuena, a Cobija y Darwin, Homodeo Murga. ¿Y la Universidad Radial? Nosotros venimos, digamos, trabajando contrariamente a lo que se instala en los medios de prensa en general, digo, nacionales y demás, con mucha expectativa. Uno escucha decir el radicalismo, algunos comunicadores a nivel nacional, el radicalismo se quedó con el 2%, con el 1%, y la verdad es que eso está muy alejado de la realidad. Que el partido no tenga a nivel nacional, digamos, corriente o línea interna o referentes nacionales que aglutinen detrás de esa figura, no significa que el radicalismo no está con, digamos, inclusive estamos mucho mejor que en el año 2015 o que en el año 2019. Gobernamos 5 provincias de la Argentina. Cuando Macri era presidente, en el 2015, gobernábamos Corrientes, Jujuy y Mendoza. Hoy se sumó Santa Fe, que es uno de los distritos sin ningún lugar a duda de los más importantes a nivel nacional por lo que significa como núcleo productivo del país, desde el punto de vista del impacto electoral que tiene, y Chaco. Con lo cual, digo, gobernamos 5 provincias de la Argentina, tenemos más allá de las divisiones, diputados y senadores en un número importante, y tenemos presencia en municipios de todo el país. Entonces me parece que es una foto, la atomización del radicalismo, una foto que no se condice se condice más con cuestiones internas, con la fragmentación de la política en general, digamos que con un partido que tiene todavía muchos dirigentes a lo largo y a lo ancho del país, que tiene un valor sin ningún lugar a duda importante. Y acá en Tucumán, de hecho, el día miércoles estuvimos en una charla que nos invitó Federalismo y Libertad, y el 80% de la representación política que estaba ahí, que algunos se hayan pasado la Libertad Avanza o estén en una situación intermedia, digamos, no significa que el partido no tenga referente en la provincia. Y de hecho Roberto Sánchez, hace apenas un año y medio, un poquito más probablemente, sacó más de 350.000 votos. Y es una figura que con su perfil, con su forma, que viene de realizar una gestión tremenda en Concepción, eso, digamos, es innegable, hasta los propios oficialistas lo reconocen, con mucho menos recursos de lo que manejaron los intendentes que lo sucedieron, que eran del alperovichismo, de Jaldo, de Mansur. Pero aparte con una transparencia a prueba de bala, digamos, Roberto en 8 años en el municipio no tiene una sola denuncia, con un oficialismo que es bastante despiadado cuando no gobiernan, y él lo sufrió desde el momento que quiso asumir. Cuando fue a asumir en Concepción, recordará, hasta que terminó su mandato. Y en la gestión parlamentaria, que él tiene un perfil distinto, no es el perfil que tengo yo, que puede tener otro dirigente, o puede tener Silvia, pero estuvo a la par de los universitarios cuando se debatió el presupuesto universitario, estuvo a favor de los jubilados, votando en contra del veto presidencial, y estuvo reclamando la obra pública cuando fue el jefe de gabinete, estuvo planteando la necesidad de distribución de los recursos que son coparticipables, como el impuesto a los combustibles, por ejemplo. Así que me parece que detrás de la figura de Roberto, nosotros el día miércoles tuvimos una reunión, después tuvimos una también en Tafí Viejo, donde estuvieron los concejales de Tafí Viejo, donde está Silvia, el concejal Canelada, Cobos, Leandro Algañarás, la legisladora Raquel Nieva, el intendente de Molino Nuevo de Concepción, los concejales de Concepción, y dirigentes que son, digamos, de distintas localidades de la provincia. Así que yo creo que no va a haber muchas opciones, digamos, a nivel de octubre, que es una elección, yo digo, trascendente. Después de octubre
para bien o para mal, se viene otro país, ¿no? Así que me parece que va a ser interesante escuchar, más allá de la palabra, del debate, el compromiso de los candidatos para con los ciudadanos tucumanos. El compromiso de no permitir que Milei siga gobernando sin presupuesto, es inadmisible, es la ley de leyes. No se puede tener doble vara. No se puede criticarla y denunciarla a Cristina cuando en el 2013 gobernó sin presupuesto y ahora no decir nada. No se puede seguir teniendo un silencio cómplice cuando el impuesto a los combustibles aumentó 7 veces y ese impuesto básicamente se tiene que distribuir para el FONAVI, para la construcción de vivienda, para el Fondo Compensador del Transporte, para que los tucumanos no paguemos 1.000 pesos de boleto y queremos pagar como pagan los porteños 300 pesos, para el mantenimiento de las rutas nacionales. O sea, sigue cobrando el impuesto, se aumentó 7 veces impuesto y no se le coparticipa a las provincias. Va a ser interesante el compromiso de los candidatos a diputados que si llegan le reclamen al gobierno nacional que no puede desfinanciar los programas de salud que tienen que ver con el HIV, que tienen que ver con la sarampión, con el esquema de vacunación, con la transferencia de recursos a distintos programas que hoy están totalmente desfinanciados. Ahí coincidís con Pablo Yedlin. No, coincido en muchas cosas con Pablo. Creo que Cisnero, Yedlin y Sánchez han sido los 3 únicos diputados que no han hecho seguidismo bobo o que no han votado de acuerdo no a sus convicciones, sino a lo que lo llame el gobernador y le diga vota en un sentido y vota en otro. Y aparte creo que se viene, porque estuvimos charlando también con Mariano, con quien tengo, más allá de las diferencias, le reconozco que es un dirigente que tiene... Mariano Campero, mucho entusiasmo, bastante disruptivo. Por ahí hay cuestiones o decisiones que toma que yo no las comparto y que son públicas, pero nunca cortamos el diálogo. Y creo que Mariano, en términos generales, él y otros diputados radicales que se fueron, digamos, le ha dado un blindaje al gobierno en temas que no han sido debidamente reconocidos por el gobierno nacional vamos a los hechos concretos. El caso de Arjol en Misiones no forma parte de la Libertad Avanza, porque no lo convocaron. Y acá en Tucumán, Mariano está absolutamente fuera, como le pasó inexplicablemente a Fuerza Republicana. Ricardo Bussi y los concejales trabajaron en la fiscalización de Milei, en toda la estructura digamos, que le permitió tener un resultado en Tucumán, o el mismo Macome, que se fue del PRO, y de pronto ha sido descartado prácticamente sin ningún tipo de explicación, con lo cual me parece a mí, conociéndolo a Mariano, que es muy probable que termine acompañando la candidatura de Roberto. Todo esto que vos me planteás está muy lindo, y la pregunta del millón sería: ¿adentro de la Libertad Avanza o el radicalismo por afuera? No tiene nada que ver con la Libertad Avanza. Nosotros podemos valorar, Bobby, mirá, uno de los graves problemas que tenemos como país, que eso, digamos, trasciende a Milei, no lo vamos a responsabilizar a Milei, pero uno de los graves, pero él no está haciendo nada para resolverlo, es la falta de federalismo. Es decir, que los gobernadores, que vos no tengas 10 gobernadores, yo te hacía referencia, que después lo vamos a tocar el tema, pero que los gobernadores del NOA y del NEA no puedan hacerle un planteo al gobierno nacional diciendo: mira, estos impuestos son coparticipables, los tenés que transferir. Si no los transferís, nosotros vamos a la justicia, porque estás malversando fondos públicos. Entonces, ese silencio cómplice que existe, a la mejor usanza de Cristina y de Néstor con el látigo y la billetera, que a veces estaban en el aeropuerto de Tucumán y Alperovi, que era gobernador, ni se enteraba, porque lo manejaban con látigo y billetera. Obviamente con un perfil de transferir fondos para hacer negocio, pero eso es otra cuestión, digamos, que no viene el caso de discutirla ahora. Pero si no hay federalismo, si no existe la posibilidad que las provincias tengan los recursos que les corresponden, estamos en un sistema absolutamente unipersonal, en un unicato, en un país absolutamente unitario, que si el radicalismo o el gobernador de Chaco lo suma a la Libertad Avanza en Chaco, inmediatamente le transfieren 150.000 millones de pesos. Ese manejo discrecional, que el único presidente, y eso yo lo rescato de Macri, porque le valió crítica hacia adentro del espacio, Macri asumió, le reintegró el fondo a las provincias que Cristina nunca le dio,
Si bien es cierto estaba el fallo Santa Fe, pero la otra provincia ni siquiera habían hecho el planteo. Yo, siendo senador nacional, acompañé al gobernador de Santa Fe, de San Luis y de Córdoba, a Schiaretti, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando esos fondos. Que el resto de los gobernadores se mantuvo en silencio durante décadas. Bueno, Macri le devolvió, le especificó la deuda en dólares que tenían las provincias, el caso de Tucumán, la deuda que teníamos en el CIADI. Y le transfirió recursos sin condicionar votos, ¿no? Y acá veo que pasa totalmente totalmente lo contrario. Entonces me parece que la discusión o la disputa de lo que se va a votar en octubre no es una cuestión menor. Gobernar un país es mucho más que acomodar la macroeconomía y la inflación, que es importante y el gobierno lo está haciendo y es un crédito que el gobierno tiene y hay que reconocerlo. Después podemos discutir a costa de qué, ¿no? Recién ahora están metiendo mano en el régimen de la familia Caputo de Tierra del Fuego, ¿no? Pero acá el ajuste básicamente se ha hecho en la seguridad social, se ha hecho en los jubilados, se ha hecho en los trabajadores de la economía formal, y en que la gente en general perdió el poder adquisitivo en un 11% si uno compara con noviembre del año pasado. Después podríamos discutir las cuestiones que Milei dijo que no cumplió. Por ejemplo, no cumplió con que no iba a aumentar impuestos, no cumplió con que no iba a incrementar las tarifas. Camina a los barrios de Tucumán y te va a dar con mucha gente que te muestra la boleta de luz que paga entre 150 y 200 mil pesos. Y son cuentas propistas. Es decir, ahora han congelado la tarifa, o sea, no se le dio el incremento que le iban a dar, claramente porque estamos en una cuestión electoral. Entonces, yo creo que el Estado tiene que ser eficiente, creo que el Estado no puede ser un botín de guerra, como lamentablemente ocurrió en estos últimos años, pero creo que el Estado no puede delegar funciones que le son propias y que están en la Constitución. Es decir, vos no le podés decir a los ministros de salud en el último COFESA, hágase encargo de la salud. No puede decir la provincia hágase cargo de las rutas nacionales. No, hermano, si eso es responsabilidad de la nación. Ahora, tener un plan B, le va a transferir los impuestos de ley a las provincias, arma un consorcio del NOA, consorcio del NEA, por ahí con algún funcionario nacional como veedor, pero los recursos vienen de esos consorcios. Acá se tiran títulos sin ningún tipo de decir yo. Yo te pregunto a vos, y lo hice en un ejercicio con 20 dirigentes políticos, desde el vicegobernador de Salta hasta otros de Tucumán y demás. ¿Quién es el secretario de Agricultura de la Nación? Nadie sabía. ¿Quién es el ministro de Salud de la Nación? Nadie sabía. Y podemos seguir indagando porque no hay ministro del Interior. Porque no tienen absolutamente ningún protagonismo ni ningún poder de decisión. Estaba hablando con gente vinculada al tercer sector que tiene actividades con chicos desnutridos y demás, y me dice, tenemos un problema porque acordamos algo, hablamos, vamos a la semana siguiente y ese funcionario ya no está. ¿No? Entonces, digo, uno quiere que al gobierno le vaya bien, pero nosotros hemos sido votados como un espacio opositor. Y si Macri y Patricia Bullrich se tienen que hacer cargo de haber detonado a un espacio político que garantizaba la alternancia en la Argentina, porque eso es lo que hicieron, Macri, Bullrich, fundamentalmente, detonaron el espacio a cambio de probablemente cargo en el gabinete que en el caso del PRO nunca le dieron, ni a Iguacel, ni a Dietri y demás. Le votaron absolutamente todo, le dieron el blindaje en el Congreso, pero se olvidaron que Juntos por el Cambio, aún perdiendo la elección como perdimos en el 19, nos mantuvimos unidos, porque el dato fue en el 2013, entre el 2013 y el 2015, que se consolidó un espacio político de alternancia en Argentina, que es fundamental para la democracia. Como ocurre, esa es una de las fortalezas que tienen los países desarrollados del primer mundo, demócratas, republicanos. Bueno, eso se logró construir en la Argentina. Gobernamos, cometimos errores, pero hicimos muchas cosas también bien. Perdimos en el 19 contra todos los pronósticos, nos mantuvimos unidos, perdimos la elección por errores propios, porque se dedicaron a mellarlo y a matarlo a Larreta, que en el 2021 habíamos ganado la elección en todo el país y él tenía centralidad en ese momento, pero ganamos 10 provincias, Bogui. 10 gobernadores. En el 2015, te repito, el espacio nuestro tenía el gobierno de la ciudad y tres gobiernos radicales. Hoy tenemos el gobierno de la ciudad y 10 gobernadores, 10 provincias.
Es decir, que me parece, yo te digo, que a partir de octubre creo que se viene otro esquema, porque se tiene que reorganizar y rearmar el espacio. Ahora, José, hablaste de Roberto, ya sería... Y te cierro lo nacional. Fíjate lo que le pasa a Macri. Es decir, Milei está poniendo todo el esfuerzo en destronarlo al PRO en la ciudad, pero no hace nada para que Infran se vaya. Es decir, no lo está apoyando al senador que tiene voz y que tiene lo que tiene que tener, armando un gran frente en Formosa. Claro. ¿No? Sí, sí. Ahora, va justamente a competirle al PRO, al ESPA, al partido, o al que gobierna la ciudad, que le dio el blindaje con el tema del fondo, con el veto a los jubilados, equivocadamente, creo yo, estoy convencido, con la ley base, etcétera, etcétera. Entonces digo, en Tucumán tenemos la responsabilidad de dejar de mirarnos al ombligo, de entender, creo que, esto lo digo con absoluto respeto, creo lanza sus candidatos porque no tienen espacio en La Libertad Avanza. Porque me parece que el esquema era, yo acompaño, voto y me ponen segunda. Eso hasta acá no está ocurriendo, ¿no? Entonces, todo lo que sea, y si acá habría sensatez, uno debería preguntarse una cuestión lógica. Che, si hace 1 año y medio lo apoyaron a Sánchez y fueron con Sánchez como candidato a gobernador y con los candidatos de Yerbabuena como Macchiaroni, y eso le permitió meter concejales, ¿qué es lo que cambió ahora? Hace 1 año y medio Sánchez era un buen dirigente, una buena persona, una persona honesta, hoy eso cambió. O sea, ¿qué es lo que lleva a seguir fragmentando el sistema político, ¿no? Eso me parece que es una pregunta que si efectivamente decimos que tenemos vocación de poder no es venir a un estudio y declamarlo. No, vocación de poder es todos los días construir un espacio con propuesta, con volumen político para poder competir en una elección y poder ganar, como lo hicimos en un proceso que fue bastante duro en el 2015. Te quería hacer una consulta porque, bueno, antes de pasar a otro tema, en el tema de la Unión Cívica Radical, con este pase de Sebastián Salazar a La Libertad Avanza, Paula Quiles, el municipio de Bellavista, ¿pierde terreno la Unión Cívica Radical? ¿Pierde a un gran dirigente? ¿Qué pierde la Unión Cívica Radical? Mira, no sé si un gran dirigente. Yo el concepto que tengo de gran dirigente pasa por otro lado. Seguramente cada vez que un dirigente que ocupa un espacio, un municipio, toma la decisión de irse del espacio, eso genera una pérdida, eso es natural. Lo que hay que ver es cómo responde esa decisión el electorado, que son cosas distintas, ¿no? Entonces yo creo que es un error, vuelvo a repetir, hoy en el 2011 o en el 2009, ponele, cuando arrancamos un proceso de decir vamos por el poder en serio, éramos dos. Luis González era intendente en Simoca y yo ocupaba una banca en el Senado y teníamos un legislador. Hoy, si vos te pones a ver después de la última elección, tenemos un número importante de legisladores, concejales del interior que antes no lo teníamos. 3 municipios que ganamos en nombre del radicalismo. Es decir, si tomáramos conciencia de que cuando se pierde no hay que buscar atajo, sí, yo creo que hay dirigentes cuando están en el llano les es muy difícil mantener la coherencia, la convicción y que se desesperan por tener firme o tener una lapicera. Creo que hay que trabajar en pos de construir la obligación de quienes no somos oficialistas de construir una alternativa política. Esa es nuestra obligación. Por lo que vos dijiste, ya estaríamos lanzando hipotéticamente a Roberto Sánchez como candidato. Y fuera de La Libertad Avanza, puede ser como Unión Cívica Radical. En frente, probablemente, estamos conversando con Leandro Parajón de Pueblo Unido, con dirigentes también de otros espacios políticos, con Viñas, con Berarducci, pero Viña no es PJ. Bueno, pero fuimos parte del mismo espacio hasta hace muy poco. ¿Y con Germán? No, con Germán no tengo diálogo. Nos cruzamos el otro día. Ellos estaban llegando, cuando fue la votación del hijo, creo, estaba con Betty en el aeropuerto y nos charlamos
charlamos un ratito. Viste que se juntó con Germán, con Osvaldo. Sí, vos pensás, intuís que... Bueno, a vos también... Estamos en ese proceso de reacomodamiento. A vos también te castigan, ¿no? Cuando dicen otra vez Cano se juntó con Osvaldo Jano. Con el gobernador, no sé por qué me castigan. A mí me castigan. Como que estás trabajando para Jaldo, dicen. Mire, yo he hecho planteo. Soy el único legislador que hizo un planteo contundente y durísimo y lo sigo haciendo vinculado a los excesos de la policía, a la situación en las comisarías, a que es inadmisible que no aprobemos y no tratemos las cuentas de inversión, que la calidad del gasto público, a que no se puede seguir distribuyendo fondos de acuerdo a cómo se encolumna un intendente o no, porque si otro... Vos fijate, en Tucumán, desde el 83 para acá, el único intendente que tuvo chance de ser gobernador fue Chevalla, que le robaron la elección en el colegio electoral. El resto, terminan siendo como empleados del gobernador de turno, porque no tienen autonomía económica, autonomía política. Sería natural que Noguera quiera jugar como candidato, ponerle a diputado. Bueno, ahora seguramente lo están apretando, a vos no te mando, vos pagame la deuda, vos de consejo de Agrobander, yo salí no me pague la deuda porque vos estás conmigo. Entonces eso, si no entendemos que el valor de la democracia no solamente tiene que ver con votar, sino con construir calidad institucional, justicia independiente, reglas de juego claras, la autonomía de los municipios, que era el caballito de batalla de Alperovi, Mansur y Jaldo en la reforma constitucional, presentamos un proyecto para que se dicten las cartas orgánicas municipales. Fíjate vos, nosotros tuvimos en Salta, se votaba también la reforma de la carta orgánica de varios municipios. En Tucumán no hay autonomía de los municipios. Entonces naturalmente uno pasa distintas etapas en su carrera política. Si un día domingo a las 8 de la mañana me llama una madre de un barrio de acá de la capital, destruida porque su hija está con una sobredosis de cocaína y se cansó de golpear puertas en distintas reparticiones públicas y no le dieron pelota, naturalmente terminamos pagando ese mismo domingo la admisión a una clínica, que es una cifra bastante importante, haciéndonos cargo porque uno como papá, como ciudadano, te conmueve con una persona que está en una situación con una piba de 19 años. Y ese mismo domingo le escribí al gobernador y me fui a verlo el lunes. Escúchame, tenés el Secretario de Desarrollo Social que tiene adicciones, la educación tiene adicciones, salud tiene adicciones. Hay un proyecto que hay que reglamentarlo, que está aprobado, hay que unificar. No puede ser que la entrada a la posibilidad de un puente a la vida, recuperarse de un ciudadano, una chica, una familia, sea tener un contacto por el teléfono de algún político. Eso es algo que tiene que fluir con relevamiento en los barrios, con los CEPLA. Es decir, no puede ser que la posibilidad de que vos te recuperes de un problema de adicción o no sea tu condición económica. Y el Estado invierte mucha plata y reconozco que he tenido en ese diálogo con el gobernador, he tenido una devolución interesante, todavía no se ha concretado, pero bueno, cuando uno tiene cosas para aportar, creo que Tucumán tiene que tener un parque solar, y hay experiencia en otras provincias que inclusive se están haciendo, que también forman parte de algunas de las conversaciones que uno ha tenido con el gobernador. Antes de seguir avanzando, me quedó una pregunta pendiente de lo anterior. Es Roberto Sánchez, y por una cuestión de paridad, ¿se sabe el nombre de la mujer? ¿Qué sería? No, a ver. ¿Hay alguien en vista? ¿Sería Silvia? Yo creo que hay dirigentes importantes, hay mujeres importantes que son emergentes en distintos municipios, porque ocupan espacio en los consejos, pero, a ver, sería bastante irresponsable. Acá el concepto es, ¿por qué lo apoyamos a Roberto? En primer lugar, porque no podemos seguir al juego de la OCA. Cada 4 años mata a un dirigente, porque así no vamos a hacer gobierno nunca. Como le ocurrió a Morales, perdió 4 veces en Jujuy y terminó con un proyecto siendo gobernador. Entonces yo creo que si Roberto Sánchez fue el opositor más votado hace 1 año y medio y permitió que muchos de los que estamos ocupando banca podamos haber llegado a ocupar una banca y está cumpliendo un rol bastante interesante en el Congreso, me parece que lo natural es seguir acompañando esa figura. Porque si le va bien en una elección que va a ser muy difícil, bueno, se abre un camino de una construcción para el 27, pero fundamentalmente más que eso, en el medio está la gente. La gente, los jubilados necesitan un diputado como Sánchez que no avale un veto del presidente. Necesitan un diputado como Sánchez que plantee que los jubilados no pueden seguir teniendo su aumento por decreto del presidente como lo hacía Alberto.
Porque básicamente la Constitución, la ley dice que los incrementos de la actualización de los haberes jubilatorios se hace por ley del Congreso. Y este presidente no lo hace. Que los docentes universitarios es inadmisible que no le hayan actualizado el presupuesto a las universidades públicas. Solamente para gasto de funcionamiento, que es el 7% de la masa global. Que no se estén mandando los fondos para ciencia y tecnología. Que muchos estudiantes estén teniendo problemas con las becas. Entonces, esos valores que Roberto defendió y que seguramente va a seguir defendiendo, bueno, forman parte de un concepto que nos tiene que llevar a articular la mejor lista para ser competitivo en octubre y poder revalidar la banca que ponemos en juego. Estuviste en Jujuy, estuviste en Salta, ¿qué experiencia te traes? Porque bueno, ahora acá se va a votar con la boleta única de papel, pero yo estaba siguiendo los comicios del domingo a las 9:30 de la noche. No, lo de Salta, lo de Salta, recordemos que Tucumán ya perdimos otra oportunidad, porque en el 2007 nosotros votamos voto electrónico, está en la Constitución. Salta se animó, ya lleva 9 elecciones. Visitamos el día anterior con el vicegobernador, la presidenta de la Corte, visitamos la Junta Electoral, nos explicaron, muchos ya conocíamos el sistema. El día domingo fuimos con el vicegobernador y legisladores del oficialismo a 2 escuelas de la capital a ver cómo era el sistema y a 2 del interior, a 24 kilómetros de la capital. Volvimos a las 6 de la tarde, estuvimos en el comando Junta Electoral, 19-20, 90% la mesa reclutada, de toda la provincia, que vos sabés que territorialmente Salta es 5 veces más grande y compleja de su territorio que Tucumán. Había que esperar telegrama. No, 19-20, entre 19-20 y 19-30 se terminó el escrutinio, cerraron la puerta, un planteo, no ve bolsones, no ve... O sea, yo ya lo viví en el 2015, yo estuve cuando Cornejo fue electo gobernador. En Mendoza tienen boleta única de papel y tenían paso. Entonces, a las 8:30 de la noche lo llamó Paco Pérez, el gobernador, a Alfredo, decirle: Alfredo, te felicito, te espero mañana a las 8 de la mañana en la Casa de Gobierno. Cuando anduvimos el día de la elección, no veía en las plazas públicas todos los equipos municipales limpiando las plazas, la gente, no veía un bolsón, no veía un remis, no veía absolutamente nada que a vos te haga percibir que se estaba votando. Es confiable porque muchos dicen, bueno, pero sí, el voto va es un sistema, software y por ahí pueden manipular. Es un sistema válido porque tiene un doble estándar. En primer lugar, vos entras, están las autoridades de mesa, la persona está acá, está la pantalla grande, muy, muy básico. Una vez que vos votás, suponete, si te equivocás, podés borrar. Si votás, imprimís la boleta, sale, tiene un chip, lo pones al chip y te tiene que figurar lo mismo que vos votaste. Si te equivocaste, lo rompes, volvés a votar. Si no te equivocaste, lo doblás, lo metes en la urna. Entonces tenés el escrutinio provisorio, que es el definitivo, el escrutinio que lo hacen con esos chips que van poniendo en una máquina lectora que está en tiempo real con el comando electoral. Y después hay digamos, recuento definitivo de los votos que están en las urnas. Y un tema, ¿y es caro ese sistema? Es caro porque acá para cubrir todas las mesas, es caro. Creo, si $4 o $5 por voto. Por empadronado, no por votante. O sea, acá tenemos casi 1 millón. Recién creo, Sebastián Muro, cuando estuvo sentado ahí en ese lugar, planteó la eliminación. Primero hizo una crítica fuerte a lo que es la legislatura. Seguramente estás al tanto de todo lo que dicen, creo, desde la posición de ellos. Pero dijo, nosotros somos claros, queremos la eliminación total de los acoples. ¿Vos qué pensás de eso, de los acoples? Yo pienso que los acoples deberían... A ver, nosotros en el 2005 derogamos la ley de Lema. Yo era legislador en ese momento. Bueno, después viendo la reforma constitucional y se modificó un sistema que es peor, igual o peor. Los acoples es un sistema, el sistema está pergeñado para utilizar los recursos públicos y perpetuarse en el poder, delegitima la democracia. No puede ser que hay que romper ese concepto que el voto, como se vota en Salta, lo rompe, que si vos no tenés 3.000 fiscales en la provincia no te podés presentar a una elección. Le pasó a Ricardo en una elección con Miranda, a nosotros en menor grado, pero
digamos, termina siendo todo lo que trabaja en el correo oficialista, todo, y es imposible. Entonces, el sistema de acople para mí es un sistema que debería resolver. Mi propuesta primera era que en la provincia haya paso. Cada partido político define sus listas o los frentes con una sola lista, y con esa sola lista vos vas a la elección general. Digamos, hay que resolver ese tema. Después, bueno, hay planteos de proyectos de ir con la boleta única de papel o la boleta única electrónica y 2 acoples por espacio político. Cualquier modificación que exista va a ser sustantivamente superadora a lo que tenemos hoy, ¿no? Me parece que en ese sentido está. Ahora, lo que Murga tiene que entender, y yo no sé si no lo entiendo, que si vos no tenés mayoría en la legislatura, si no construís mayoría, no vamos a poder modificar nada, porque los votos los tiene el oficialismo. Entonces, tirándole piedra a la oposición, le está haciendo un enorme aporte al oficialismo, porque aparte no sos fundacional. Hay instituciones o partidos que le han dado ministro al Perovich. Pusieron ministro al Perovich con el crimen de Paulina Leo en el lomo. Entonces, muchachos, yo le diría, bajen un cambio, tranquilo. Si efectivamente hay vocación de construir mayoría, nos sentemos a conversar de qué manera vamos a construir esa mayoría. ¿Se puede lograr cero bullying en las escuelas? ¿O es un tema complicado? Estás trabajando. Estamos trabajando. La verdad que hemos tenido una actividad en la legislatura el miércoles. Creo que todos hemos llorado, nos hemos conmovido. Te voy a pasar unos videos de unos testimonios. El bullying es en la década de los 90 se suicidaban 5 adolescentes hasta los 18 años cada 100.000 habitantes. En esta última década, 11. El 43% de esos suicidios, que aparte son casos que hay subregistro, si no todo está registrado en la estadística, tienen su componente en el bullying, en el ciberacoso o en algún tipo de discriminación. Entonces el bullying no es una broma, es un acto de violencia reiterado, sistémico, que genera distintos tipos de patología en la persona que lo sufre. Y las instituciones educativas, las instituciones, la familia, el Estado, tiene los poderes del Estado, porque no solamente ocurre en el ámbito de la escuela, sino también en el ámbito laboral, y lo sufren no solamente menores o adolescentes. Es decir, el maltrato laboral existe en todos los ámbitos. Entonces lo primero que hay que hacer es prevenirlo, porque si vos trabajás en la prevención, resuelve casi el 83% de esos casos. Esa prevención. ¿Viste la serie, perdón, ahora que hablas de esto, ¿viste la serie de Netflix? De la adolescencia. Que trata, el tema del bullying. ¿La viste? ¿No la viste? No. Bueno, si estás metido en eso, tenés que verla. Voy a ver, porque me he interiorizado con distintas fundaciones que están trabajando, y la verdad que le he convocado a una de las chicas que participó de una patología compleja. La verdad que dejó una enseñanza, nos transmitió una enseñanza tremenda, conmovedora, de alguien que lo vivió, salió de ese infierno, o como ella dice, que estás en una cueva con todo oscuro y que ese es tu mundo y no puedes salir de ahí. Cuando salís te das cuenta de que lo importante es uno y cómo construir esa personalidad que no te afecte lo que te están haciendo. Pero aparte no es solamente que vos tenés que abordar a la persona que está sufriendo, sino la persona que lo ejecuta. Esa prevención, José, empieza por casa, por el colegio. ¿Por dónde? Una persona que sufre bullying. En la edad escolar, claramente en la casa y en la escuela. Pero los docentes se tienen que involucrar. Hay docentes que no es de mi grado, no me involucro. Hay también un problema. Ustedes saben que los gabinetes psicopedagógicos, que ahora cambiaron el nombre, son bastante pocos para cubrir todas las escuelas, las más de 1000 escuelas que hay de gestión pública y privada en Tucumán. Entonces estamos planteando paralelamente también a eso que se creen más gabinetes que son orientadores de la educación. Estamos planteando que el seguro escolar cubre el tratamiento psicológico. Una consulta de un psicólogo hoy o de un psiquiatra está entre 25 hasta 40, 50, 60.000 pesos, y hay gente que no lo puede pagar. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de alguna manera y buscar de qué manera, cuando un docente se da cuenta que existe una situación,
estamos trabajando en protocolo, eso prevé la ley 109, que no es solamente hacer una denuncia, sino a partir de que vos haces la denuncia se moviliza todo un protocolo que interviene en el caso in situ con equipos multidisciplinarios, aparte pedimos que durante todos los meses del mes de mayo que se ha declarado el mes de concientización sobre bullying cero. ¿Hay muchos casos de bullying? Hay muchos casos, mucho más de lo que uno... Bueno, que no se sabe, ¿no? Y hay otro problema, se da en todos los sectores sociales, pero conocí una criatura, 11 años, que a partir de una enfermedad poco frecuente, le hacían bullying en el colegio, y ¿qué hicieron los padres? Como lo veían sufrir, lo sacan del colegio, dejó de ir a fútbol. Claro. Entonces uno se piensa que para resguardarlo empezamos a trabajar ahí, lo juntamos, le compramos los botines, todo, volvió al fútbol y no logramos que todavía que pueda volver al colegio, porque naturalmente necesita un trabajo, no es así, porque la ayuda profesional, claro. Pero el daño que genera te deja marco para toda la vida. ¿Te contestaron algo el pedido que vos hiciste sobre la muerte del preso en la cárcel? Todavía no. La información que tengo es vía judicial, ha sido un hecho aberrante, que una persona... Mira, ¿sabes algo más o menos sí, de qué se trata? Aparentemente había habido un robo de droga, de pastillas. ¿Dentro de la cárcel? Dentro de la celda de 4x4, donde había 19 detenidos. Que no debería haber droga tampoco. 4x4, 19 detenidos, con la puerta de la celda que da a donde está la guardia. Este Herrera, que falleció, aparentemente había sacado esas pastillas y se había metido 15 pastillas. Entonces estaba absolutamente dormido cuando durante más de 3 o 4 horas lo sometieron a todo tipo de vejaciones, inclusive con cortes en la cara y sacándole fotos y mandándole a la familia. Es decir, un hecho, que una persona muera bajo tutela del Estado es un hecho inadmisible. Y lo más repudiable, y esto a mí, digamos, yo no hago encuesta para manifestar lo que pienso, lo más repudiable es que haya sectores de la sociedad que avalen esto. Porque también se instaló esto de que, bueno, vamos, portación de cara, te meto en cana, me meto en tu casa sin orden judicial y vamos, total, hemos recuperado la calle, que nace delincuente, muere delincuente. O sea, conceptos retrógrados, perimidos. Eso lo dijo el jefe de policía. Muy peligroso, así como la ideología, cuando te ideologizaba todo el kirchnerismo y mucho, estábamos en contra de esa utilización, también estoy en contra de hacer lo mismo del otro extremo. Pero la ministra Bullrich el problema lo puso como ejemplo, Tucumán. Pero vos crees que lo hubiera puesto como ejemplo si los diputados de Jaldo no le hubieran votado la ley base o no le hubieran acompañado el veto a Milei? ¿Estás de acuerdo que, creo que Petri ya pone en marcha la ley antimafia? Acá en Tucumán, ¿qué pasaría con eso? Bueno, nosotros ahí se votó la adhesión, hay que... En Santa Fe pues, se pone en marcha la ley de la primera provincia. Lo que Petri está haciendo, movilizando militares a la frontera. Así es. Bueno, estamos ahí entre la comisión, el Ministerio de Seguridad, la Comisión de Seguridad de la legislatura, a partir de la sanción de la ley, y una vez que se promulgue, van a ser los encargados de ver cuáles son las adecuaciones que hay que hacer para aplicar la ley. Una ley no resuelve los problemas hoy. Seguro. Hay mucho discurso, digamos, hay que trabajar con la inteligencia criminal, esto también se lo dije en el recinto. Lo hicieron aparecer este muchacho que está preso por homicidio, a Miguelón, como si fuera Pablo Escobar Gaviria. Chapuma. Metieron presa a 300 personas, no quedó ninguno detenido porque ninguno tenía antecedentes. Salieron a decir el propio funcionario del ministerio, de las declaraciones que le tomamos son valiosas. La policía no puede tomar declaraciones, no lo digo yo, lo dice la Constitución, es ilegal. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde están los activos de este personaje? ¿Cómo está compuesta esa organización narcocriminal
que tiene poder de fuego y que movilizó a toda la provincia porque hizo una amenaza. Digamos, ¿dónde están los activos? Le secuestraron campo, financiera, patrimonio, nada. Entonces, ojo con buscar títulos sobre algunos, montarte en algunos temas para querer hacer aparecer que estamos en una situación, porque Tucumán no es Rosario, pero si no se hacen cosas, vamos a estar complicados, ¿no? Bueno, en este sentido quería preguntarte cómo ves la seguridad. Digo, Bobby dijo, es verdad, la ministra nos puso de ejemplo, bajaron los índices. ¿Cómo ves a Guirbó? ¿Cómo ves a Agüero Gamboa? Dice, se suena como candidato también. Mira, yo, en materia de seguridad, es innegable que ha habido avance. O sea, yo lo planteé en la gestión de Miranda, Tucumán, en ese momento que estaba la ley de activo por activo, vender todo lo que es la cárcel, donde está la cárcel, y construir, que está frenando todo el desarrollo urbanístico, inmobiliario de la capital, está mal ubicada en el lugar que está, y construir una nueva cárcel. Bueno, nunca, ni Jalo, ni Mansur, ni todo lo que han estado, nunca tuvo esto en la agenda. Hoy tienen 1.700 presos en la comisaría. Digamos, hay un informe lapidario de la Comisión Permanente de Lucha contra la Tortura, que se va a publicar el día 15, porque cualquier juez con el mínimo apego a la Constitución, que vaya a una comisaría y en lugar de 4x4 haya personas procesadas, tiene que iniciar una causa. No es responsabilidad de la policía. A la policía no tiene por qué ponerla a cuidar presos, porque después cuando hay un problema como el de los Positos, probablemente termina pagando la consecuencia un policía, que es el sector más débil de todo este eslabón. Entonces, ha habido incorporación de tecnología, hubo incorporación de efectivo, uno ve garitas estas móviles que están poniendo en distintos barrios. Me parece que ha habido avance. Que tengamos Benjamín Paz es un avance, no es suficiente. Porque te vuelvo a repetir, todavía tenés 1.700 presos en la comisaría y tenés un montón, y mucho más todavía en Villa Urquiza. La infraestructura de la comisaría es realmente tremenda. No pueden trabajar los policías en las condiciones que trabajan. Yo estuve en la comisaría ahí en la comisaría en Yerobuena, ya me voy a acordar hace poco, brotado líquidos cloacales también, claro. El edificio detonado, se mueren de calor en verano, se mueren de frío en invierno. Creo que tienen que, y presenté proyectos para crear un área de inteligencia criminal distinta al de DO, para crear el Consejo Provincial de Lucha de Seguridad, que estaría integrado por el ministro de Seguridad, por los referentes de las 3 fuerzas nacionales, de Gendarmería, de PCA y de la Policía Federal, que tienen que estar integrados por la Justicia Federal y la Justicia Provincial. La ley de narcomenudeo es una herramienta cuando hay articulación, cuando vos articulás, porque si nosotros no desbaratamos a las organizaciones narcocriminales que lavan plata en Tucumán, que utilizan distintos tipos de negocios para lavar activos, y después los ve viajando por el mundo, y nunca se va a fondo con eso. La última causa fue la causa del Ciprosa, claro, donde el juez, la ex fiscal Brito pidió 57 allanamientos y la detención de varios que eran funcionarios políticos. El juez Beja nunca la autorizó. Pero esa era una banda que operaba en Tucumán con efectivamente poder económico. Quedó en la nada. Después aisladamente metieron presos algunos de los eslabones menores de esa banda. Entonces me parece que hay que trabajar mancomunadamente. Sí, confieso que lo veo al gobernador con voluntad política y decisión política de enfrentar el narcotráfico, de enfrentar el delito. Quiero creerle en eso, por lo menos en las charlas que he tenido. También me gustaría que sean mucho más incisivos con lo que está pasando con el narcotráfico y el narcomenudeo en Alberdi, por ejemplo, donde detuvieron a un funcionario que debería haber estado laburando por un doble crimen en otra provincia, vinculado al narcotráfico, ¿no? Me parece que todavía hay muchísimas cosas para hacer en materia de seguridad, pero creo que, si vos me preguntas comparando con la gestión anterior, creo que ha habido avances, sí. Haciendo uso de las palabras de alguien que vos conocés muy bien como Mauricio Macri, que dijo: los que tenían precios ya fueron comprados. Trayendo esas palabras de Macri acá a Tucumán, ¿considerás que ya se fugaron todos los radicales que se tenían que fugar? Qué sé yo, caso Seleme, Sebastián Salazar,
¿O todavía sospechás de que puede haber alguna...? No sé, creo que... Eso lo dijo Macri, ¿no? Sí, Dijo, yo lo que te vino en el territo... Y capaz que si le hubieran dado los ministerios que él pedía, no lo hubiera dicho nunca. Bueno, sí, obviamente. ¿Y vos considerás que aquella se movilizó? Mira, yo creo que lo que estamos y seguimos institucionalmente en el partido, no creo que tengamos ninguna sorpresa. Y siempre me gusta hablar más de lo que nos quedamos que de lo que se van, ¿no? Y en ese sentido, estuvo el otro día Federico y Agustín Romano Norri que vinieron al programa, y ahora veo que en las redes sociales lanzaron. ¿Qué tan flojito de papeles está la intervención? Porque dice que la convencional no se reunió. El partido estaba flojo de papeles, por eso se intervino. Y yo lo aprecio y lo quiero mucho a Agustín, a Fede, a Federico, al padre. Viví un montón de situaciones buenas y malas en política, siempre dentro del radicalismo, pero esta charla la tenía en privado con él y la verdad que hay que ser serio y sensato. El partido, a mí me pidieron que haga gestiones para que prorroguemos el mandato de Sánchez, que vencía en abril del 24. El Comité Nacional, con mucho y con un voto ajustado, prorrogamos el mandato desde abril hasta el 28 de septiembre del año pasado, con el compromiso que asumimos de llamar elecciones internas el 28 de septiembre. No solamente que no se llamó a elección interna, sino que se hizo una convención y se autoprorrogaron los mandatos por un año. El único órgano de gobierno que puede prorrogar el mandato es el Comité Nacional. De hecho, lo habíamos pedido en abril, si no lo hubiéramos hecho la convención en abril y resolvíamos el tema como ocurrió en otro distrito. En Tucumán pasó lo mismo que en Corrientes, que gobierna Valdés. Se autoprorrogaron los mandatos, se intervino Corrientes y se intervino Tucumán. Entonces, la intervención casualmente es para que el partido tenga la posibilidad de presentarse a esta elección en octubre. Si seguíamos con el partido con esa convocatoria trucha de elecciones internas, cualquier ciudadano, cualquier afiliado que nos impugnaba en la justicia, la lista nuestra se caía, y eso lo saben todos. Porque lo único que hay que hacer, el que tenga alguna duda, lea la carta orgánica de la UCR y se va a dar cuenta. Y el hecho de que no hayamos tenido un proceso interno en septiembre del año pasado es responsabilidad de todos. O sea, no es de un sector, es de todos. Y esto que no se reunió la convención, entonces no avala la intervención, no es que está flojo de papeles. No. Va a seguir la intervención entonces. La intervención está por un año, si hay acuerdos nosotros, depende de nosotros, nos podríamos llamar a elecciones internas mañana. Ahora, de ahí a decir que la intervención está floja de papeles, me parece que está mal asesorado. José, muchísimas gracias. A ustedes. Me llega acá por la... ¿Quieren comer un asado rico? ¿Quieren buena carne? Pampa. Frigorífico Pampa. Si ustedes dicen que van al frigorífico Pampa, pueden entrar a través de las redes sociales, frigorífico Pampa, y ustedes dicen, hablamos de parte de Detonado, le van a poner una morcillita, un chorecito de más, le van a poner una morcillita. Frigorífico Pampa, la mejor carne, coman rico asado mientras esperamos. No le pregunté cortito, ¿qué esperas para Buenos Aires? ¿Cómo la ves? ¿Santoro? ¿No? ¿Santoro Mira, o Adorni? No, me parece que para mí acá han ganado en las últimas elecciones, ganaron los oficialismos. 3 provincias ganó el radicalismo, para los que dicen que el radicalismo no sé qué. La lógica diría que debería ganar el oficialismo. Macri, Jorge Macri. Sí. Bueno, las encuestas le dan a Santoro. Bueno, las encuestas le daban en Jujuy, encuestadora a quien respeto y conozco. Estuve con Gerardo, con el gobernador, le daban que perdían o que ganaban por una muy corta diferencia. Sí, ganaron por 20 puntos. Y en Salta, todos los pronósticos que tenía el equipo del gobernador era que ganaban contundentemente en la capital y perdieron. Por eso... ¿No crees en las encuestas? No, las encuestas te pueden servir, lo cualitativo, la corriente de opinión, pero no solamente en las últimas elecciones, la verdad, que encuestadoras de prestigio no le pegaron. No le pegaron. Y te vuelvo a repetir, lo de Jujuy fue notable, porque estuvimos ahí comiendo, cenando el viernes con el presidente de la Juventud Radical, que fue electo primer diputado nacional,
Y estaban preocupados. Decían, che, estamos 4 puntos abajo, 3 puntos abajo. Bueno, evidentemente ganó la gestión, ganó el rol del Estado y ganó la política. Porque dibujarla como vos quieras dibujarla, yo veo el esfuerzo que hacen algunos medios nacionales. El gobierno sacó en el balotaje un número contundente de votos en Jujuy y ganó por amplia mayoría. Esos votos no estuvieron. Está bien, es otra elección. Es otra elección, pero no estuvieron. Como tampoco estuvieron en Salta, como tampoco estuvieron en Santa Fe, como tampoco estuvieron en San Luis, que iban divididos, y como no hubiesen estado seguramente en Chaco, si la Libertad Avanza no se hubiese sumado a la lista de gobernadores de Elo. José Manuel Cano, con nosotros, muchísimas gracias. Se va para el campo un asadito, parece que va a comer. ¿No? Sí, ya vamos a arrancar, vamos a el GPS, vamos a ir. Sí, lo esperamos. Gracias, José. A ustedes, muchas gracias y los felicito, la verdad que muy lindo el estudio. Muchísimas gracias.